Voluntarios. Yo, ¿Quién es yo? Fernanda. Ok, adelante, Fernanda. Está Bueno, relativamente sencillo, pero la idea es que nos ejemplifiques cómo se va a hacer la exploración. Obviamente, pues tú vas a ser la modelo, ¿no? ay, bueno, se supone que este era con algodón, pero no tengo nada para... Bueno, primero háblanos, Bueno, qué es lo que vamos a ver en este nervio. del nervio trigémino, que pues es el de la sensibilidad, que se transmite la sensibilidad de la cara y pues da la inervación motora a los músculos de la masticación. Y se evalúan en este las funciones motoras y sensitivas. La motora, por infección, se va a valorar el trofismo del músculo macetero y el temporal mediante la palpación. Se le va a pedir al paciente que apriete los dientes mientras se palpan el músculo, el macetero, y después los temporales. Es así con el fin de evaluar el tono y la fuerza. También este era que el paciente hiciera movimientos contra la resistencia para que, bueno, con ayuda del médico para que el paciente como tuviera resistencia para abrir la boca o mover la mandíbula, que esto es para ver de los músculos pterigoideos. En la sensibilidad eh, se deben de explorar las tres ramas del nervio que debe de ser, bueno, se debe explorar la oftálmica, la maxilar y la mandibular, que se debe de explorar la sensibilidad del tracto grueso superior, no, superficial. Esta debe de ser con un objeto que debe de ser delgado y romo, que puede ser como un cepillo o un algodón, o también como un papel higiénico. Y también para el dolor, se debe de usar uno que tenga punta, que y se le debe de pedir al paciente que cierre los ojos y con el objeto que se vaya a hacer la prueba, se va a pasar el objeto. Y el paciente debe de decir como que lo que siente, o si siente que le están pasando el objeto o si no siente nada. Y también se le debe de preguntar qué diferencia tiene entre un objeto y otro para ver, para ver si la sabe diferenciar. Y también se debe de, ay, no me acuerdo de la palabra, pero se debe de tener cuidado para al observar que el paciente sí esté sintiendo como el movimiento del objeto, porque muchas veces puede hacerlo como por instinto de decir que sí lo siente y no, y en realidad no lo siente. Ok. Y también para la exploración del reflejo corneal, este, se debe, se debe de usar como un objeto, como tratar de rozar el objeto el objeto, perdón, la córnea. Bueno, vi un video de eso y vi que era como con un algodón y ver pues si había reflejo de que cerrara el ojo o pues por instinto se cerrara, o si pues no había reflejo. Y también, bueno, creo que eso era todo del trigémino.
Bueno, primero, ¿qué característica especial tiene el nervio trigémino? Que es el de la que para dar ¿Es la sensibilidad mixto? de la cara. Ah, sí. Ok, es un nervio mixto. Entonces, cumple con una función motora y con una función sensitiva. Ahora, ese nervio también tiene la característica que se le llama trigémino. ¿Por qué? Por las tres Porque ramas. tiene 3 ramas. Nervios. Porque tiene 3 ramas nerviosas. ¿Cuáles son esas 3 ramas nerviosas? La oftálmica, la maxilar y la mandíbula. Ok, entonces tenemos una rama oftálmica y esa rama oftálmica, digamos, ¿tiene alguna relación con el ojo? ¿Con los movimientos de los ojos? Es con la sensibilidad, ¿no? Bueno, con la sensibilidad de, para ver si hay reflejo, de que tenga sensibilidad. Ok, entonces la parte motora del ojo la va a dar el tercero, el cuarto y el sexto. Y la parte sensitiva la va a dar la rama oftálmica del trigémino. Pero la rama oftálmica del trigémino, ¿qué más nos va a dar? ¿A qué otras zonas del ojo? ¿O por qué diablos llamarle rama oftálmica? Era. Bueno, yo leí que porque eso se dividía en 3, en el nervio frontal, en el lagrimal y en el nasocilar. ¿Ok? ¿Y eso qué? ¿Y luego? Voy. Bueno. ¿Y luego? O sea. Ajá. ¿Qué tiene que ver esas ramas? Pues esto ya lo tuvieron que haber visto en anatomía. Es el nervio oftálmico por su trayecto, va a pasar por la fisura orbitaria superior y va a pasar por la parte superior de la órbita. Prácticamente va a dar esas ramas que nos comentaron, que en sí, lo importante de estas ramas es que van a hacer sensibilidad para parte de la frente, parte del escalpe, a la córnea, hacia el párpado superior, parte de la nariz, parte de la mucosa nasal y creo que ya. No me acuerdo si me falta. Pero bueno, es por eso se llama la rama oftálmica del trigémino. Entonces, si nosotros queremos hacer una evaluación completa, recuerden que este va a dar, técnicamente, tercero, cuarto y sexto van a tener el movimiento ocular. No lo comentamos, pero si hay alguna alteración de uno de estos nervios, el paciente va a presentar una ptosis palpebral. El trigémino no se va a encargar de ese movimiento, el trigémino solo se está encargando de la sensibilidad del párpado superior. No nos está generando movimiento alguno. Es raro que nosotros tengamos una situación en la cual tengamos una lesión del tercero junto con una lesión del quinto. Digamos que eso no es lo habitual.
Generalmente sí podemos tener lesiones tercero cuarto, tercero sexto, pero tercero quinto sería muy raro. Prácticamente podemos tener lesiones del quinto, que ahorita me van a decir por qué serían esas lesiones. Entonces, ahorita que nos estaban diciendo de cómo vamos a explorar el trigémino, pues dentro del apartado de la sensibilidad, yo no recuerdo haber escuchado evaluar, por ejemplo, el escalpe, evaluar la frente. No sé si eso nos lo comentaron. Ah, ¿lo leyeron del artículo? Del articulillo ese, ¿verdad? A ver, pero. Sí, yo lo leí de ahí y vi un video. En el video sí vi que se evaluaba bueno, como en 3 partes, en frente, en mejilla y en barbilla. Ok, pero ya estás evaluando todas las ramas. Aquel punto es que sí, o sea, estoy de acuerdo contigo. Evalúas desde el escalpe, desde la frente, evalúas el párpado, evalúas el pómulo, evalúas la mandíbula. Eso sería lo correcto, estás evaluando la sensibilidad de las 3 ramas. Pero ¿qué más te faltaría, mujer? ¿A qué otra parte el trigémino le da sensibilidad? Digo, ya si queremos tener una cuestión 100% específica, suponemos que el paciente tiene una lesión del trigémino, digamos. ¿Por qué? Pues no sé, alguien encontró que tenía hiperhidrosis de un lado y que tenía pérdida de la sensibilidad en las ramas del trigémino. Tú quieres evaluar completamente si solo está alterado el trigémino o quieres hacer un diferencial con otro nervio que podría tener, digamos, características o zonas similares a las del trigémino. ¿Cuál sería tu diferencial principal? ¿Qué nervio craneal? del facial. Del facial. Ahora, para el facial, para hacer un diferencial entre el facial y el trigémino, técnicamente el trigémino, el facial va a ser, digamos, el motor de todo el resto de lo demás la cara. Acá nada más estamos hablando del macetero, estamos hablando mandíbula, etcétera. Pero, ¿cuál en común, qué zona comparten estos dos nervios en cuanto a sensibilidad? ¿Qué zona en específico? ¿O qué parte en específico? Los dos tienen una división en una parte específicamente de la cara, en la cual, digo, ya prácticamente les voy a decir la respuesta. Uno se encarga de dar la sensibilidad a 2/3 y el otro a 1/3. No, ni así. ¿De la lengua? De la lengua. Entonces, se dice que para evaluar, por ejemplo, completamente el facial versus el trigémino, en el facial, ya lo veremos después, realmente aquí lo importante sería con una persona de frente hacer las caras, los gestos, las muecas, etcétera. Prácticamente el facial nos va a generar alteraciones en lo que sería, digamos, las características de poder percibir muecas del paciente, es decir, determinar que una persona sonríe, que una persona puede empatizar, digamos, con su cara.
Si nosotros vemos que una persona no tiene la capacidad de generar algún gesto con su cara, inmediatamente pensaríamos, lo más probable es que es una lesión del facial o que mi paciente tiene una enfermedad que se caracteriza porque no puede generar expresiones. ¿Cuál es esa enfermedad? Una enfermedad que es de la gente mayor. La fascia. ¿Qué es la fascia? Porque la fascia, pues, que yo sepa, no es eso, ¿verdad? No, la fascia es para que no Ah, bueno, pueden ya hablar. dijeron que es la fascia. Es una como afección que afecta la capacidad para hablar y comprender. Ok, Bueno, entonces para la fascia en general está hablando del trastorno del lenguaje. sí. O sea, un trastorno para hablar, entre comillas, y en algunos pacientes para entenderlo, incluso hasta para escribirlo. Eso sería como que en general la fascia. Pero la pregunta aquí es, yo tengo una persona mayor, va al consultorio y durante todo el interrogatorio, digo, ustedes están hablando con la familia, lo están interrogando, el paciente está sin ninguna expresión, está totalmente serio durante todo el rato. Si ustedes dicen, ay, bueno, a lo mejor tiene alguna lesión del nervio facial, le voy a pedir que haga muecas, pero la persona no puede hacer muecas. ¿Qué diferenciales ustedes pensarían? Una, obviamente, estamos diciendo, podría ser una lesión del nervio facial. Ya veremos la siguiente clase cómo veríamos la opción de descartar si es el facial. Pero ¿qué otra enfermedad ustedes pensarían? Yo sé que no están familiarizados con patología, pero ¿qué enfermedades se les ocurren? Como tip, generalmente son personas que tienen mucha rigidez y por eso no pueden tener expresiones con los músculos de su cara. Esta enfermedad siempre ha sido, nos dicen que el síntoma cardinal desde que estamos nosotros en la escuela es el temblor en reposo, pero ese no es el dato más importante. ¿Qué enfermedad se les ocurre? Bueno, si ustedes tienen una persona mayor que tiene muy pocas expresiones o que prácticamente está totalmente serio, un tip inmediatamente a descartar, Parkinson, buscando incluso que sea o parkinsonismo o Parkinson como tal. No esperen tener al paciente con el clásico temblor de reposo. Generalmente la mayor manifestación de los pacientes es rigidez muscular, caídas frecuentes y la inexpresividad sin necesidad de tener una lesión neurológica de un par craneal. Entonces, en el caso del trigémino y el facial, comparten específicamente la lengua. Algo muy importante porque el nervio trigémino, si nosotros queremos hablar específicamente de la boca, el nervio trigémino se va a encargar más de darnos la sensibilidad en los dientes y principalmente de los cambios de temperatura. Nosotros podemos hacer prueba con nuestros pacientes, obviamente con líquidos no exageradamente calientes, tampoco hay que ser tan desgraciados, o con líquidos de alguna manera un poco fríos para evaluar cuál es el nervio que se encuentra afectado. El trigémino y el facial, en general, ustedes van a ver que sí es muy común
que se puedan lesionar de manera junta. Incluso ahorita al final me van a decir cuál sería la mayor patología que me podría afectar a los dos, que en general es la misma para los dos, pero tienen ustedes que hacer estas pruebas. Pensar si el paciente tiene alguna alteración solo de la sensibilidad. Si les dice que no tiene sensibilidad en alguna porción de la cara, pero sí tiene respetado lo motor en la cara, muy probablemente solo esté lesionado mi nervio trigémino. Si tiene alterada la sensibilidad de lo motor, bueno, tenemos una lesión mixta. Y si tienen dudas, porque a lo mejor el paciente, algo muy importante, cuando estamos explorando esto, no es, digamos, tan sencillo que el paciente coopere al 100%. Algunos pacientes, pues, por actitudes o por X o Y, no van a cooperar para la exploración. O a veces nosotros hacemos mal el interrogatorio. O sea, nosotros podemos darle por entendido al paciente que estamos haciendo algo y que queremos que tenga una sensación. Por eso, en ese artículo dice que es muy importante que ustedes de preferencia digan que el paciente comente cada vez que sienta algo. Dice que no le pregunten, siente esto, siente el otro, porque técnicamente, a menos de que queramos nosotros hacer la finta de que estamos haciendo algo y no lo estamos haciendo, podríamos de alguna manera preparar al paciente para decir que está teniendo sensibilidad y que no sea. Entonces, la lengua va a jugar un papel muy importante para darnos un diferencial. En las personas mayores, también a veces es muy difícil que las personas nos hagan muecas. Hay pacientes que de repente batallamos, o si tenemos un paciente con una enfermedad multiinfarto, de repente no podemos tener la certeza. Entonces, muy importante evaluar la lengua, principalmente la temperatura. Digamos que es la manera más sencilla. ¿Cómo podemos evaluar la temperatura? Clásicamente lo más sencillo es poner de preferencia algo caliente, una tira de, si han visto como esas tiras para medir el pH, esa tira mojarla un poco en agua caliente y ponerse en la punta de la lengua nos puede dar una idea, digo, una temperatura no tan desgraciada, pero mínimo para darnos una sensibilidad para tratar de orientarnos más en la lesión. Ahora, ahorita Fernanda bueno, nos comentaba, pues nos dijo que hay que evaluar con la palpación, pero el trigémino, ¿cómo lo evaluaríamos en cuanto a la inspección, Fernanda? O sea, ¿qué es lo que harías tú empezando tu inspección del nervio trigémino? Era que se evaluaba el trofismo, bueno, el volumen y tonalidad de los músculos. Ok, ahora, recordemos que cuando hablábamos de las personas que tenían algún problema de insuficiencia hepática asociada al alcohol, yo les dije que tenían una característica. ¿Cuál era? ¿No? Dijimos que las personas con cirrosis hepática asociada al alcohol tienen hipertrofia de parótidas. Entonces, ¿cómo van a ustedes a determinar si una persona a la inspección tiene una hipertrofia de parótidas o si es el músculo macetero? ¿Cómo van a evaluar el trofismo? Fernanda, ¿cómo vas a evaluar el trofismo?
se palpa. Estamos diciendo la inspección. Bueno, no. ¿Qué maniobra le vas a pedir al paciente que haga? No es lo de que cierre y abra la boca y que, bueno, que apriete la mandíbula. Bueno, que la mueva. Ok. Entonces le vas a pedir al paciente que abra la boca poquito y luego que la cierre, pero que apriete mucho los dientes, como si estuviera mordiendo. En el caso del macetero, nosotros podemos evidenciar a simple vista que hay una contracción. En el caso de la hipertrofia parotidia, prácticamente no se van a modificar. Van a seguirse viendo las mismas glándulas salivales porque es importante que ustedes recuerden que hay patología sistémica que afecta a las salivales y nos puede dar la percepción de que es el macetero. Entonces, a simple vista con esa maniobra y ya después con la palpación. ¿Qué otras alteraciones a la inspección te llamarían la atención en el trigémino, Fernando? Mm. Mm. Que no. Vi una que no tenía sensibilidad, que no tuviera sensibilidad, que se evaluaba como en las alas nasales, que, ah, que podía haber lesión y que no había sensibilidad ahí. Ok, pero estamos hablando de la inspección. Inspección, si tú ya me estás diciendo la sensibilidad, bueno, ya tendríamos que hacer las pruebas de lo que dijimos para valorar la sensibilidad. Entonces, ¿qué te importaría de la inspección con el trigémino? Que no pueda mover la mandíbula lateralmente, que ahí era por los pterigoideos. Bueno, eso será algo importante, que el paciente al hablar te llamará la atención sus movimientos, ¿no? Ya tendrías que evaluar, tendrías que corroborarlo con, digamos, ya tu exploración física, tu palpación. Nos dijiste que vamos a hacer pruebas oponiendo resistencia. En el caso de la mandíbula, va a ser para valorar cuando abre la mandíbula y los movimientos laterales que todos podemos hacer. Pero, ¿qué pasaría si contigo llega un paciente a la consulta que te dice que le salió un fuego labial, pero que ese fuego labial resulta ser que se le extendió, digamos, hacia el pómulo? Entonces, ¿tú qué pensarías? Es herpes ¿Herpes qué? oral. Ah, Perdón, ¿cómo? No, ¿cómo que no sé herpes oral? ¿Qué es cómo. eso? O sea, ¿Qué tipo de herpes? Tipo ¿Y 1. por qué tiene que ver esto? ¿Por qué tiene que ver que una persona pueda tener lesiones de herpes, por ejemplo, solo en la frente de un lado, solo en un pómulo de un lado? Inmediatamente tú piensas en qué enfermedad. VIH. Estamos hablando de herpes. ¿Qué tendría que ver el VIH? está en La inmunosupresión. O sea que los herpes solo le dan a la gente inmunosuprimida. No, o sea, pero cuando llegan a atacar el trigémino, pues sí se sospecha que hay una inmunosupresión mayor. Entonces la neuralgia del trigémino es solo de personas con VIH. Inmun- eh,
es más común en ese tipo de personas. Es más común en ese tipo de personas. ¿Por qué a una persona le daría una neuralgia del trigémino? Por herpes Porque, zóster. pues no tiene que ser que tenga VIH, ¿no? ¿Cuál es la causa más común de que una persona tenga una neuralgia del trigémino? Porque VIH pues sería, yo creo, de las últimas. Por herpes zóster, ¿no? A ver, obviamente es un zóster, tiene herpes zóster, pero la primera condición es que esa persona que tuvo. Esa persona en una primera instancia tuvo varicela. Es el mismo virus, el que genera varicela y el que genera el zóster. Y la Sí. neuralgia del trigémino es más común en mujeres que en hombres, y la causa más común es envejecimiento, no tanto en relación a que una persona tenga una inmunosupresión. Incluso se ha encontrado anormalidades arteriovenosas que pueden generar que se dé la neuralgia del trigémino. Es por eso que en las personas que envejecen es más común, porque tienden a tener alteraciones en la circulación a ese nivel. Otra causa que puede tener son trastornos que dañen, por ejemplo, la mielina de los nervios, una persona con esclerosis múltiple, una persona con déficit vitamínico, una persona que no tenga una ingesta adecuada de vitamina B. ¿Cuál sería una de las causas más comunes para tener un problema así? El veganismo, ¿Qué? no comer carne, pues. No. ¿Cuál es una de las causas más comunes para tener deficiencia de vitamina B? La anemia perniciosa. Estamos hablando que esa es una consecuencia, y es específicamente por vitamina B12. El alcoholismo. El alcoholismo genera que no haya una adecuada absorción de vitamina B. Sigue siendo la causa más común de los cuadros severos de encefalopatía de Wernicke, es alcoholismo. Ya después de eso, pensaríamos probablemente que pueda tener algún otro trastorno cerebral, que pueda tener alguna lesión quirúrgica, que haya tenido un EBC, que haya tenido un traumatismo. Después, a lo mejor que haya tenido una alteración muy súbita de temperatura local, y a lo mejor después pensaremos en VIH. ¿Sí me explico? O sea, no es una causa así que digamos súper habitual. Entonces, evaluamos la inspección, ya dijimos, ojo con hombres mayores que tengan antecedente de alcoholismo, diferenciar bien la hipertrofia de parótidas de que sean los maceteros. Fijarnos desde que el paciente habla y fijarnos en lesiones que tengan una predominancia por ciertas zonas en específico. En el caso del herpes zóster, que tenga alguna alteración en las ramas del trigémino. Eso es en cuanto a la inspección. Ahora sí, en cuanto a la evaluación, dijimos se va a hacer una evaluación motora y una evaluación sensitiva. En cuanto a la evaluación motora, creo que no hay ningún problema. Fernanda, pon tu cara completa, por favor. Voy, Dinos porque no sé cómo harías. computadora. ¿Vale?
Voy, déjeme, busco algo para poner porque mi computadora no se dobla. Pues nomás levanta tu cabeza. Como que- Es que está en la mesa y no, o sea, está alto. Déjeme busco eso. ah, y no se puede. Bueno, Ya, así. a ver, ándale. Entonces, explícanos cómo haría la evaluación motora. Bueno, lo de la evaluación de que se palpaba, vi que, bueno, no le puedo hacer tanto, pero vi que primero se palpaban el macetero y perdón, el temporal, como así, pero ay, es que no puedo doblar las manos. Bueno, pero se empezaban palpando estos, el macetero y el temporal. Y luego era la resistencia a abrir la boca. Y pues vi en un video como que ponían la mano así y ponían al paciente a abrir la boca. Pero Ok. así. Luego también vi. Ay, pues el ¿Cómo que, van de que a, no. cómo ¿Mande? vas a evaluar los movimientos mandibulares laterales? Ay, eso será. Permítame. Ay, era. En esos vi ¿Cómo que se te ponían al ocurre? paciente como a mover la mandíbula, pero no sé cómo hacerle. ¿Cómo que no puedes Ponían, mover la mandíbula hacia los lados? ay, es que le hacían raro, como que moví, le ponían, algo le habían puesto al paciente como entre los dientes y lo hacían mover a los lados como la mandíbula, pero Ok, no. ¿necesitas tener algo entre los dientes para mover la mandíbula a los lados? Ah, Ahorita lo no, estás haciendo. bueno, Entonces, mueve la mandíbula hacia los lados, se le pide al paciente que la mueva, que es lo que estás haciendo, y luego se pone 2 dedos a un lado del mentón y se le pide que mueva la mandíbula para ese lado. Y buscamos ver la resistencia, luego lo ponemos en el otro lado y evaluamos la resistencia para el otro lado. Prácticamente en el trigémino solo nos interesa eso. Muy importante, la evaluación del macetero. Recuerda que debe ser con la boca abierta y después con los dientes muy apretados. Decirle al paciente que tiene que hacer fuerza para que nosotros podamos sentir la masa muscular del macetero. Si no lo hacemos así, muy probablemente no podamos sentir la masa al 100%. Ahora, hay una prueba que no es específica de este nervio, que se hace en el macetero. ¿Alguien sabe qué es?
Digo porque muchos la hacen en esta zona, en este nervio, pero quiero saber si ya leyeron todo para corregirlos. Pero por lo que veo como que no lo han leído porque como que no se les ocurrió qué nervio es el que, bueno, qué signo es el que le estoy hablando. Chequen después qué es el signo de Trousseau y el signo de Svostek y en qué tienen que ver. Y me van a decir por qué está mal que lo tomemos en cuenta como la evaluación de este nervio, aunque sea una respuesta del macetero. Es un signo que se hace en el macetero, pero no tiene nada que ver con el quinto par. Me van a decir con qué par tiene que ver y por qué si lo que estamos evaluando es el macetero. Luego, la evaluación sensitiva, ¿cómo va a ser, Fernando? Dijimos que va a ser con un objeto, obviamente, de preferencia, ¿de qué características? Delgado y romo, que puede ser como un cepillo o algún algodón. Ok, Es entonces, ¿qué se te ocurre que es lo más sencillo? como un papel. O Un como, no papel. entiendo. Tú me acabas de decir como un algodón de punta roma, entonces, ¿qué sería lo ideal? Un cotonete. Un aplicador. Entonces, con un aplicador es con lo que nosotros haríamos estas pruebas. Ejemplifícanos, Fernanda, cómo harías estas pruebas. Imagínate que tu dedo es un aplicador y cómo lo pasarías sobre la cara de un paciente. Ah, bueno, vi que pues es de los dos, se debe de hacer de los dos lados por separado y vi que lo pasaban por aquí y Ajá. pues el paciente tenía que decir que era como, o sea, le daban como que le enseñaban los objetos y le decía como si era suave, y luego lo pasaban por la mejilla y también por la barbilla. Y al paciente le preguntaban que si lo sentía y pues que sentía. Y pues ya decía que era como algo suave. Ok, entonces vamos a empezar desde el escalpe, la frente, la región ciliar. Podemos evaluar párpado superior y párpado inferior si tenemos dudas. Pómulos, mandíbula y de esa manera tendríamos completo, ¿no? Recuerden que el párpado superior proviene de una rama y el párpado inferior proviene de otra rama. O sea, podremos hacer el diferencial dependiendo de la sensibilidad. Y generalmente, les digo, no es tan bueno que ustedes preguntan, siente algo. Generalmente siempre es, usted dígame si estoy haciendo algo, ¿no? O sea, muchas veces, obviamente, el paciente con los ojos cerrados. No tratar de predisponer la respuesta y de preferencia hacerlo de manera ordenada, es decir, de arriba hacia abajo, de manera comparativa, pero si ustedes detectan alguna alteración, entonces sí ya lo van a hacer de manera desordenada, ya lo van a hacer ustedes con la intención de evidenciar si definitivamente hay un trastorno sensitivo. ¿Sí me explico en esto? Sí, Sí, Ok. ¿Cuál es el problema de esto? El problema es que necesitamos que el paciente nos eche mucho la mano. No todos los pacientes cooperan para este tipo de exploración, aunque parezca que de repente hay gente que va buscando al médico como tratamiento, en general muchos se van a dar cuenta que lo que menos quieren es de repente seguir las indicaciones. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es, primero,
evitar en la medida de lo posible hacer la prueba del reflejo corneal. Esa prueba, ¿a alguno de ustedes les ha caído una pestaña en el ojo? Sí. Obvio, ¿no? Sí. Bueno, ese es el reflejo corneal. Ahora, imagínense hacerlo con un papel, digamos, doblado, hacerlo con un aplicador, pues la verdad no es tan bonito que digamos. Entonces, tratar de hablar con el paciente, ver qué tan cooperador es para que nos permita hacer esto. Y algo muy importante, evaluar en la evaluación primaria neurológica, ¿qué se les ocurre? Pues primero que mi paciente sea capaz de recibir órdenes, ¿no? Y de interpretarlas. Porque probablemente tenemos un paciente que va a estar bien perdido, va a estar en su mundo, y nosotros vamos a pensar que no tiene nada de sensibilidad, y resulta ser que instrucciones sencillas el paciente no nos hace caso. Entonces allá pensaríamos en otros tipos de trastornos. Algunos dicen que también hay que tener mucho cuidado con el nivel educacional de los pacientes. Algunos pacientes en este tipo de pruebas se confunden, pero porque nosotros no somos claros. Entonces, esto sí es importante, digo, suena, ¿cómo les quiero decir? Suena tonto que nosotros creemos que todas las personas nos van a entender de la manera más sencilla, pero a veces no. A veces lo que tratemos de explicar así muy sencillo, realmente el paciente no nos entiende. O nosotros tenemos un problema para explicarnos. Entonces, de preferencia en su ficha de identificación, nunca se les olvide el nivel de escolaridad y también nunca se les olvide, pues, conforme vayan evaluando al paciente, conforme vayan platicando en el interrogatorio, ustedes se van a dar cuenta de algunas características. ¿Qué tan accesible va a ser el paciente para el interrogatorio? Y por lo tanto, por ende, van a saber qué tan accesible va a ser para la exploración física. Ahora, hemos estado, o el texto solo comenta hipoestesias. ¿Qué pasaría si tenemos una hiperestesia? ¿Qué es hipoestesia? Que es una... La disminución de la sensibilidad. ¿La qué? Disminución, ¿verdad? Dijeron. ¿Y qué es la hiperestesia? que hay un aumento de la sensibilidad anormal. ¿Qué pasaría si tenemos una hiperestesia en el trigémino? Habría una reacción exagerada a los estímulos que se hagan. ¿Y qué pensaríamos si tenemos una hiperestesia en el trigémino? Porque en el texto siempre habla de hipoestesias, ¿no? ¿O qué pasaría si lo interpretamos como una hiperestesia y realmente teníamos una hipoestesia y una normoestesia? ¿Sí me explico? ¿Por qué es importante que hagan la prueba con un aplicador? Porque ustedes saben si se pasan un aplicador por las zonas del trigémino, ustedes saben aproximadamente cómo van a sentir. Incluso deben de saber si lo hacen, qué tipo de sensaciones y qué tipo de respuesta motora van a dar ustedes. Eso los puede orientar a si el paciente les está diciendo realmente si es una hipoestesia o una hiperestesia. Y la respuesta ya la tenemos. Si es una hiperestesia y tiene el trayecto del nervio trigémino, ya sabemos cuál es el diagnóstico. Estuvimos hablando de él. ¿Cuál es la causa más común de hiperestesia en el trigémino? Ay, no manchen, ¿eh?
Dijimos que no era por VIH. El consumo de alcohol. No, no manchen, ¿cómo que el consumo de alcohol? El consumo de Por, alcohol es por herpes. una neuralgia del trigémino. El consumo de alcohol dijimos que era una baja absorción de vitamina B o un bajo nivel de vitamina B. Entonces, hiperestesia en el trayecto del trigémino en una persona mayor prácticamente es casi inmediato diagnóstico de una neuralgia del trigémino. Y dentro de los diferenciales de neuralgia del trigémino, ya dijimos, primera causa, herpes zóster, posteriormente anormalidades vasculares. ¿Sí? Sí. Bueno, Sí. nos vemos el día de mañana. Vamos a ver, vamos a darles una oportunidad porque veríamos el sexto, de ver de nueva cuenta tercero, cuarto y sexto. Bueno, cuídense. Ok. Doctor, Ah. una pregunta. ¿Qué pasó? Bueno, porque me están preguntando de la escuela. ¿El examen va a ser esta semana? Fíjate que todavía no le digo a Miriam, porque Miriam también me preguntó ayer, pero no le he comentado, la verdad. Yo creo que les avisaría, porque hoy estamos a qué, 23. y tiene que ser forzosamente de aquí hasta el viernes, ¿verdad? Sí. Yo creo que va a ser el viernes. También se Para puede el darnos- fin de semana. Sí, pero es que técnicamente el viernes es el último día para aplicación de examen. Es que su escuela es un desmadre, yo creo que ya lo deben de saber. Entonces, tienen los horarios bien raros. Sí podía haber sido en fin de semana, pero tendría que haber sido el 21 o el 22, es decir, este fin de semana que pasó. El examen lo tendríamos que poner antes del sábado. Y de hecho, en este parcial, si ponemos el examen el viernes, técnicamente para el sábado ya tienen que estar sus calificaciones, porque se supone que este semestre está tan bonito que la evaluación final ya saben cuándo son, ¿no? La semana que entra, ¿no? Las Sí, evaluaciones finales ya son la primera semana de diciembre Sí. y luego los extras la que sigue. O sea, que pex. Bueno, no, sí, yo creo que va a ser el jueves, ¿cómo ven? Para pasar las calificaciones el sábado, para poder revisarlo el viernes. Sí. En Sí, el el examen jueves. Sí, está vendría bien. todo lo que veamos hasta el día de mañana. ¿Sí? Sí. Ok, doctor, sí. Sí, está bien. Bueno, nos estamos Hasta viendo mañana. pues. Sí, hasta mañana. Bye. Mañana. Bye.